Bienvenido al podcast Mirándonos, un podcast de salud mental que explora qué nos hace humanos desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Yo soy Marco Ratti, su anfitrión y fundador de la Escuela Rama. Y hoy tengo el gusto de tener a Gabriela Portilla, fundadora de Family Sensitive. Y vamos a hablar de cómo criar hijos libres de trauma, basándonos en la teoría polivagal y cómo conocer el sistema nervioso y cómo ese actúa o reacciona en la vida y durante la etapa de desarrollo. Gaby, bienvenida al podcast y qué emoción que estés aquí. Mil gracias por la invitación, Marco. Es un gusto poder compartir con tu comunidad este tema que tanto me apasiona. Genial, sí. Como te decía antes de empezar a grabar, cuando encontré tu cuenta me emocioné muchísimo porque hay poca gente que habla del sistema nervioso y de la teoría polivagal en relación a los hijos, a la educación, a la crianza y estas cosas que hacemos todos los días, ¿no? Y que hemos normalizado, algunas de las cuales apoyan el desarrollo de un sistema nervioso sano y muchas otras de las cuales sin saberlo, ¿no? Nada más por ignorancia a veces dejamos una marca, ¿no? O generamos obstáculos en el desarrollo de nuestros hijos y de los niños con los cuales compartimos. 100%, sí. Entonces, déjame contarles un poquito acerca de ti para que te conozcan y luego empezamos. Entonces, junto con su esposo Koru, Gaby es fundadora de The Sensitive Academy, que entrega tres grandes áreas: Family Sensitive, Animal Sensitive y Earth Sensitive. Y son creadores del modelo educativo The Fern Model, Fractal Education to Reconnect with Nature. Y todos sus cursos, talleres, programas y mentorías ayudan a liberar la mente y conectarla con el cuerpo, corazón y espíritu, para revelar tu verdadero yo, tu versión más auténtica, y que puedas guiar a tus hijas e hijos de la mejor manera, sin entorpecer su desarrollo, opacar su brillo y para que sean libres. Muy buena descripción de lo que haces, me encanta. Gracias, Marco. Entonces, empecemos con esa pregunta personal que hago a todos mis invitados. Siempre es una pregunta distinta. Y Gaby, la pregunta que tengo para ti hoy, para que nos ayudes a como darnos una mirada más cercana a quién es Gaby, la pregunta es la siguiente. Mi mirada sobre el amor cambió cuando, puntito, puntito, puntito. Híjole. Ay, ha cambiado muchas veces mi mirada sobre el amor, la verdad, a lo largo de mi vida. Eh, Tengo 40 años y sí puedo decir que ha cambiado bastantes veces. Creo que la más reciente y más fuerte fue cuando me hice mamá, cuando nació mi hijo. Em, Y creo que mi mirada sobre el amor cambió ahí de una manera muy corporal, muy somática, muy, sí, como resonando en cada célula. Y fue algo que tuve que desempacar y que he estado desempacando a través de el tiempo posparto. Mi hijo va a cumplir 3 años y pues bueno, son 3 años de posparto en donde esta pregunta justamente se ha ido modificando y transformando. Y creo que la parte decisiva cuando se transformó la definición de amor en mi nivel consciente ha sido justamente entendiendo el sistema nervioso, entendiendo también el papel que juega la madre, biológicamente hablando, en el desarrollo de todos los mamíferos, ese papel tan importante que justamente es como muy binario, ¿no? Te sientes a salvo o no te sientes a salvo y a partir de ahí construyes una relación con el amor sin saberlo, ¿no? Entonces, pues me ha llevado a cuestionarme un montón de cosas, sobre todo cómo es que, una pregunta que me hago diario es cómo sé que mi hijo se sabe amado, ¿no? Mm, ¿Cómo es que mi hijo se siente a un nivel somático amado? mm, Eh, y, y es una pregunta, o sea, creo que sí, mi definición del amor ha cambiado muchísimo desde que entiendo el sistema nervioso y justo como que se hizo ese clic con la transformación de sentir ese amor tan vulnerable que sientes cuando tienes un hijo humano, que es como, no sé, yo me acuerdo que 4 días después de que nació mi hijo le dije a Coru, o sea, ya valí. Le pasa algo y de verdad ya, o sea, ya valí, es como una vulnerabilidad extrema, o sea, jamás había sentido ese nivel de vulnerabilidad y empezando por ahí, creo que el amor es vulnerabilidad, es ser vulnerables, ¿no? Y, mm, y eso nos falta mucho cuando entendemos el amor de pareja,
o creemos que entendemos el amor de pareja, siempre la vulnerabilidad es un tema, ¿no? Es como que si no estás completamente abierta y vulnerable, entonces realmente el amor se distorsiona. Al menos es lo que yo vengo entendiendo, pero podríamos hablar de eso mucho tiempo, Marco. Que es como que se ramifica en mi cabeza la pregunta. Claro, sí. Y me encanta escucharte cuando haces el paralelo, por lo menos así te escuché ahora o así te interpreté cuando dices que la precondición o el prerequisito para el amor es sentirse a salvo, básicamente, ¿no? Y es algo que cambió mi mirada sobre la vida, sobre mí mismo, sobre mi crianza, como a mí me educaron. Empecé a entender por qué muchas veces para mí vincularme con los demás era tan difícil, porque estar a salvo era algo totalmente desconocido, ¿no? Y como hoy en día normalizamos un estado de alerta o de hipervigilancia o de shutdown, ¿no? Porque simplemente no sabemos que somos mamíferos todavía, por más que quisiéramos solo ser superhéroes, seguimos siendo mamíferos y hay algo muy poderoso y muy hermoso de ser mamíferos, pero nadie nos los explica jamás, ¿no? Exacto, y luego cuando ya lo empiezas a entender, primero, pues bueno, hay que desaprender muchas cosas, ¿no? Yo creo que el camino a sentirnos a salvo, yo me identifico con lo que estás diciendo de pronto un día descubrir que jamás me había sentido a salvo, ¿no? Y estamos hablando de hace pocos años, ¿no? De Sí, decir, wow, o sea, exacto. mi nivel de no sentirme a salvo está muy serio. Eh, Sí. pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos en México, ¿no? Y saberlo es una cosa, entenderlo es una cosa, y poder lograr ese estado de sentirme a salvo en mi cuerpo, en mis relaciones, en mi entorno, ese es un proceso que dependiendo de nuestras historias, de todo el trauma y como dolor no metabolizado que traemos adentro, pues nos va a llevar cierto tiempo, ¿no? O sea, y yo lo platicaba el otro día con Coru, mi pareja, y le decía, ¿sabes qué? O sea, es que creo que no es un rollo de cuándo voy a acabar, ¿no? ¿Cuándo me voy a acabar de sentir a salvo? O sea, creo que ponerle esa meta a la sanación también nos tiene un poco estresados a todos, porque no creo que es eso en lo que nos debamos enfocar. Yo creo que es simplemente una práctica, una manera de vivir diferente. Es como reenfocar nuestra perspectiva que está tan entrenada al estrés, reenfocarla todo el tiempo que podamos. Y de pronto, pues un día volteas y dices, wow, esto ya no me estresa, ¿no? Como antes. Pero creo que tener esa meta siempre de quiero sanar o quiero lograr esto sale contraproducente, ¿no? Entonces me identifico en lo que dices. Sí, totalmente. Creo que esta meta de sanación es un residuo de una mirada de productividad y capitalista sobre nuestra existencia cuando no nacimos solo para ser productivos. Y entonces yo he visto en mi vida y con mis pacientes que esta mirada tan implícita, ¿no? De que el ser productivo también es parte de nuestra mirada sobre la sanación, realmente es muy contraproducente para esta neurocepción o sensación interna de estar a salvo. Porque el estar a salvo no es una meta que lo consigo, palomita, check, y ya, ahora que me sentí a salvo el resto de mi vida, y nos damos de cuenta de eso con los niños, ¿no? Pero es un momento a momento, ¿no? Mi neurocepción cada segundo está evaluando esta cosa binaria que tú decías, solo hay una respuesta, estoy a salvo, sí o no, no hay zona gris. Exacto. Entonces, es muy interesante quitarnos esta mirada de una meta a conseguir y más bien explorar cómo aprendo poco a poco a buscar este regreso al estar a salvo, porque es siempre un regreso, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Es un regresar a ese lugar donde yo puedo descansar y sentir que estoy seguro y que el mundo es un lugar seguro para mi propia expresión, ¿no? Exacto, exacto. Es el lugar seguro porque a mí me encanta esto, la primera vez que lo escuché fue de Gabor Maté, que explica que el trauma no es el evento que te sucede, o sea, no es que te suceda algo horrible y que entonces tengamos que tener a nuestras hijas e hijos en una jaula de cristal, ¿no? De no quiero que les pase nada, ¿cómo evito que les pase lo que sea que les vaya a pasar? No se trata de eso, la vida sucede, ¿no? Sino el trauma se genera con lo que pasa después de lo que te pasó, ¿no? O sea, cómo fuiste acompañada,
¿Qué herramientas tuviste, qué sostén tuviste después de que viviste una situación fuerte, ¿no? Algo que provocó un shock en tu sistema. Entonces, eso a mí me da mucha paz porque cuando pienso en mi hijo, digo, obviamente nadie quiere que le pase nada a sus hijos, ¿no? Pero siempre me da paz, es como, no se trata de que sea yo la mamá perfecta que le evita todos los problemas y de hecho eso sale mucho peor, ¿verdad? Pero bueno, esa es esa es otra conversación. Pero digamos como de las cosas fuertes, ¿no? Accidentes o situaciones que están fuera de nuestro control, que pues por eso son accidentes y están fuera de nuestro control, ¿verdad? Porque pueden suceder. Entonces, eso a mí me da mucha seguridad porque recuerdo que de lo que se trata es de acompañar, es de sostener, es de que no ningún individuo, ningún mamífero se sienta solo. En este caso, nuestras niñas y niños no se sientan solos cuando tienen que enfrentar cosas que les asustan en la vida o que les dolieron, porque ahí es cuando se genera el trauma de verdad, cuando sucede ese abandono, esa soledad, ¿no? Al menos en las etapas de desarrollo. Claro. Y me encanta porque entonces ya no estamos hablando de la crianza como un checklist, que muchas veces sin darnos cuenta caemos en eso. Yo, tú, me imagino todos, ¿no? Como que si hago esto y esto y esto, mis hijos van a estar bien y es más bien, no es tanto el checklist, el criar, es como acompaño, ¿no? ¿Cómo acompaño? Yo creo que eso es lo más difícil. O sea, nos enfocamos en otras cosas, vivimos en una sociedad, como ya lo dijiste, enfocada a la productividad, ¿no? Y desde pensar en el sistema escolar, yo me acuerdo hace muchos años, yo pensaba que yo no iba a tener hijos. Yo decía, yo nunca voy a tener hijos porque el mundo está patas para arriba, ¿no? Y tenía muchas creencias que hoy obviamente cambiaron. Pero yo decía, es que si tengo hijos no van a ir a la escuela. Y eso lo sigo sosteniendo, por lo menos a la escuela tradicional. Porque yo decía, no, es que van a la escuela y entonces es un enfoque meramente mental. Es como vamos, todo el mundo se preocupa en que aprendan, ¿no? Aprendan y aprendan y aprendan y sepan leer, escribir y matemáticas y esto y el otro y la cantidad de cosas. Y ahora también las escuelas alternativas, que sí, arte y música y las emociones. O sea, yo digo, creo que no es tan importante que les heredemos a nuestros hijos dinero, por ejemplo, propiedades, que vayan a las mejores escuelas. Creo que la mayor riqueza que les podríamos heredar o entregar es una gestión emocional y es que se sientan a salvo en el mundo, ¿no? Y creo que si yo me sintiera a salvo en el mundo siempre, o sea, no hay montaña que no puedas conquistar. Claro, O sea, claro. entonces creo que ese enfoque social nos tiene muy distraídos en otras cosas que no importan tanto. Ujú, ujú. Hoy, Gaby, contigo quiero hablar de este desglose que haces tan claro en tu divulgación de contenido y en tus cursos, ¿no? Que el sentirnos a salvo sucede en tres niveles o tres dimensiones, ¿no? Un niño se siente a salvo, digamos, en su cuerpo individualmente, se siente a salvo relacionalmente, es decir, en relación a los demás, y se siente a salvo dependiendo del ambiente, el contexto en el cual está, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo para que la gente que nos esté escuchando pueda empezar a aterrizar esos conceptos y empezar a ver, ok, hay tres dimensiones, ¿no? Que podemos comenzar a cuidar y observar. Exacto. Quizás antes de entrar en esas tres en específico, ayúdanos a entender desde el punto de vista de un niño qué significa estar a salvo y por qué es fundamental en esa etapa de desarrollo, ¿sabes? Empezando por el ABC, por lo básico. Si nadie ha escuchado nunca este término de estar a salvo, que a veces es confundido como autoestima y seguridad interna y no es lo mismo, es parte de, pero no es. Dinos qué es estar a salvo para un niño y por qué es fundamental para su desarrollo. Perfecto. Bueno, primero, esta sensación de estar a salvo se refiere a ¿me puedo relajar? Para entonces estar en un estado de curiosidad y explorar mi entorno y por lo tanto poder aprender. Creo que muy pocas personas sabíamos, ¿no? O sabemos que no podemos aprender en estados de estrés. O sea, en realidad es muy complicado aprender cuando el cerebro y el sistema nervioso están estresados. Dentro de mi historia y de mi experiencia, he trabajado muchísimo con familias que viven con perros.
Y con los perros tenemos todo un discurso social de entrenamiento. Y ahorita te digo cómo se conecta esto con Ok, los sí, niños, sí, confío porque en a ti lo mejor dices, plenamente, uy, vas. ¿qué perros qué? ¿No? Pero es que es un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a que los perros pasean con collares de ahorque y del cuello y entonces se jalan en el paseo, es como una escena súper común. Y yo siempre les digo, es que ¿de qué crees que va a estar más preocupado tu perro? ¿De respirar y tener oxígeno o de ponerte atención y hacerte caso, ¿no? Entonces, cuando estamos en estrés, el cuerpo quiere sobrevivir y se va a enfocar, todo el sistema se va a enfocar en funciones vitales y en cómo me mantengo vivo. No en aprender, no en conectar, no en a ver qué me está diciendo mi mamá, qué quiere de mí, ¿no? Cómo puedo interactuar con mi entorno. Entonces, lo mismo con los niños. Si los mantenemos estresados, que esto sucede por muchas cosas, ¿no? Desde crianza autoritaria, porque lo digo yo y punto, ¿no? Y podemos hablar más tarde de ejemplos, pero por ejemplo, la invalidación emocional, Ujú, ujú. que lo tenemos bien grabado, o sea, es un hábito que lo puedes escuchar, así vas a un parque y lo vas a escuchar varias veces. Cierto, No pasa nada. Un sí. niño llora, no pasa nada. Cuando un niño está llorando y te está diciendo, ay, me duele, o lo que sea que te esté diciendo, ya sea dolor emocional o físico, y le decimos no pasa nada, estoy invalidando su propia experiencia, porque evidentemente a él sí le pasa algo, ¿no? A ella sí le pasa algo, está en crisis, ¿no? Su sistema está en shock, está en crisis, y sí le pasa algo. Entonces, muchas veces en la crianza, cuando no entendemos cómo funciona el sistema nervioso, no nos estamos preocupando de si nuestros hijos se sienten a salvo o no y viven estresados. Entonces yo quiero que mi niña tenga menos desbordes emocionales, ¿no? Vamos a hablar ahorita de niños como más pequeños, de 5 para abajo, que todavía entran en esta etapa de toddlers, ¿no? Que Ujú. las emociones son grandes y si estamos hablando de niñas y niños altamente sensibles, que es como mi especialidad, las emociones todavía son más aparatosas, ¿no? Los desbordes son más grandes. Eh, y yo no entiendo esta parte de las tres dimensiones de cómo se siente mi hija y mi hijo a salvo, y solamente me enfoco en que haga lo que yo quiero que haga, o, ay, ¿cuándo va a parar de llorar? O, pues, ¿qué estoy haciendo mal, no? Ah, ok, a ver, voy a ver el libro de crianza, este bestseller del mes, ¿no? Ajá. Donde me dice las 10 frases que tengo que decirle a mi hijo para que empiece a entender y nos podamos comunicar. Y estamos perdiendo de vista el foco principal, que es, ¿mi hija se siente a salvo conmigo? O sea, en este momento se siente a salvo. ¿Y por qué es tan importante? Porque es solamente si se siente a salvo, se puede relajar y decir, mi barrio me respalda, ¿no? O sea, tengo Claro. gente atrás, mi mamá me sostiene y puedo con todas estas emociones. Puedo estar en presencia de estas emociones, ¿no? Creo que dijiste algo súper importante y te voy a pedir desglosarlo un poco más para nuestra audiencia, ¿no? Claro. Cuando dices, la invalidación emocional es uno de los muchos ejemplos de lo que genera estrés y no hace que un niño se sienta a salvo, ¿no? Dinos un poquito más por qué cuando un niño, por ejemplo, llora y la mamá con intención buena seguramente dice, no pasó nada, no duele, next, ¿no? Como que ya te está haciendo reorientar tu atención, ignorar lo que sientes. ¿Por qué eso hace que un niño no se sienta salvo? Ok, está bien padre entender esto que pasa, porque no nos imaginamos todo lo que pasa a nivel interior en el Exacto. mundo del niño, ¿no? Em, Y de adultos diría, porque luego nos pasa sí, lo mismo, nada más que lo nos damos mismo, cuenta. lo mismito. Hay dos maneras en que invalidamos emociones frecuentemente con la mejor de las intenciones y está así, las ves 10,000 veces repetidas al día. La primera es el no pasa nada, que ya mencioné, y la segunda es te distraigo con otra cosa. ¿Para que salgas del estado de shock en el que estás? Lo vemos como algo positivo. Ujú. Pero quiero explicar un poquito qué pasa en la experiencia interna de ese niño. Perfecto. El niño, vamos a suponer que se le rompió su juguete, ¿no? Estaba tratando de hacer algo con su tren y se rompió, se frustró, aventó el tren, ¿no? Vamos a hablar que es un niño de 3 años, aventó el tren, se rompió.
Y entonces yo le digo, mira, no pasa nada, no pasa nada, ahorita lo pegamos. Mira, 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 voy por el tren y lo pego, ¿no? Y Ujú. el niño, no, se rompió. Pero es que no pasa nada, lo podemos arreglar. Y primero me pongo a discutir con el niño que está completamente desregulado. La regulación emocional no sucede de manera autónoma en los niños y no va a suceder por mucho tiempo, querida Ujú. comunidad. Sí. Este, tenemos que hacer las paces con eso, de que todo ese discurso de que los niños aprenden a autorregularse o autocalmarse es un discurso basado en conductismo y en nulificar necesidades emocionales. Es un tema, o sea, complejísimo, pero voy a tratar de simplificarlo lo más posible en el poquito tiempo que tenemos, ¿no? Eh, Regresando al ejemplo del tren, yo le digo a mi hijo, lo pego, ¿qué está pasando? El niño se está sintiendo con una frustración elevadísima, que ya aprendió todo su sistema como de alarma, ¿no? Ya estoy en respuesta de lucha, huida, que es esta sensación de me tengo que defender o tengo que huir de esta amenaza que siento, ¿no? Porque esta emoción es muy fuerte. Ahora, son niños pequeños que todavía no tienen mucha experiencia sintiendo estas emociones. Mm, Entonces, de pronto es como, wow, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Está abrumador. Si a nosotros, los adultos, nos abruma la emoción del claro, niño, imagínate cómo lo siente el niño directamente, que además es un ser que no tiene mucha experiencia en eso. A claro. lo mejor es la primera vez que experimenta esa emoción tan fuerte, ¿no? Sí. Y eso entonces la frustración lleva a sentir enojo y luego miedo, porque ¿qué es esto que estoy sintiendo y que qué incómodo se siente en mi cuerpo? O sea, siento, hasta a lo mejor siento palpitaciones, siento calor, siento, o sea, ¿qué está pasando? Me siento fuera de control. Eso es como todo un estado así súper de miedo para el niño pequeño, ¿no? Es como, Ajá. wow, ¿qué está pasando? A muchos de nosotros los adultos nos da miedo también esos estados emocionales. Y Mm. ahorita voy a conectar por qué nos siguen dando miedo esos estados emocionales, ¿no? Parte de ahí. Y tú le dices, no, mira, no pasa nada, estás dejando a tu niño solo con esas emociones. Él está recibiendo un mensaje súper confuso, porque ¿cómo que no pasa nada si yo estoy que ardo, ¿no? Desbordado, claro. Desbordado. Ahora, si yo veo que mi mamá huye de este estado emocional, entonces estoy en lo correcto. Esto está de miedo. Necesito huir de este estado emocional. ¿Cómo me escondo de mí mismo? ¿Cómo hago que este dolor pare? Mm. Y entonces vamos a suponer que el niño dice, ok, sí, a ver, o lo distraigo, ¿no? Llega la abuelita y, mira, te doy la paleta o lo que sea, Ujú, ¿no? ujú. Ah, ok. Entonces el niño está aprendiendo, ok, los adultos se asustan con esto que yo estoy sintiendo. Yo estoy asustado con esto que estoy sintiendo. Pues, ok, huyamos de este estado emocional. Pero ese estado emocional, o sea, el niño en realidad no puede huir. La mamá sí, la mamá se podría ir, ¿no? Y huye de ese estado emocional Claro, como, uy, claro. ahí te dejo. Y Sí, luego suerte. regresa. Ajá, pero la persona que está experimentando esto, en este caso, este niño, ¿no? De 3 años que estaba con el tren, no puede realmente huir de sí mismo. Entonces empieza esta escisión en el ser, o sea, empezamos con esta disociación interna Mm. en donde me separo de mí misma, ¿no? De mí mismo y digo, no puedo, mi cuerpo no es un lugar en donde me siento segura. Está horrible ser yo. Y luego veo que es confuso para los demás. Los demás no pueden con estas emociones. Y todo eso no pasa a nivel consciente, obviamente, en Obvio, el niño. No es obvio. como que le estoy poniendo palabras a una experiencia que no tiene palabras. Y que Y en además un niño, sucede en 10 segundos a veces, ¿no? Es como exacto, una sí, experiencia súper compleja que pasa desapercibida, pero luego deja una impronta muy grande. exacto. Entonces esto se vuelve una constante, ¿no? En la vida del niño. Si esto es lo que hacemos, esta invalidación emocional sucede 3 veces al día, ¿no? Todos los días, pues en breve tenemos un niño que aprende a disociarse. Mm. Quiero hablar de algo todavía más normalizado y pues es como trigger warning y Ok, bandera roja es como parte también de mi misión personal desmitificar esta parte de los entrenamientos del sueño en bebés. ok. Porque si para un niño de 3 años es complicado decir, estoy enojado, ¿no? Para un bebé que no tiene palabras todavía no puede hablar, la única herramienta que tiene es el llanto y el Ah, entrenamiento del sueño.
esto de déjalo llorar tantito, porque hay entrenamientos gentiles, entrenamientos rudos, ¿no? Pero el chiste es el mismo. El niño debe aprender a dormir en su cuna y debe aprender a dormir, Ujú, aprender a autocalmarse. Y si yo no le hago esto, soy una mala mamá, porque de hecho lo estoy creando, estoy haciendo un niño dependiente. ujú. Entonces, estos entrenamientos del sueño lo que van haciendo es que entrenan al bebé justamente a callar sus necesidades. Se han hecho estudios en donde se mide el nivel de cortisol y de estrés del niño calmado aparentemente en la cuna y el nivel de estrés es igual o más alto que cuando estaba llorando. Ajá, Lo único que pasa es esta disociación que expliqué con el ejemplo del tren, pasa desde muy temprana edad sí. porque nos dicen en este sistema occidental que necesitamos enseñarle a nuestras niñas y niños a gestionar sus emociones solos y a no necesitar de mamá. Podemos platicar después un poquito de Sí, eso, pero sucede desde ahí. ya, wow, gracias Gaby. Estás hablando de muchísimas cosas súper importantes. Quiero retomar algunas para asegurarme que la audiencia las capte y si luego ahora están en el coche, no se preocupen, pero regresando a su casa, vuelvan a escuchar el podcast y toman notas, porque lo que nos estás diciendo es tan importante. Lo primero, siento que es importante enfatizar que dijiste la regulación no es autónoma, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que nos desregulamos de forma automática como mecanismo de supervivencia. Es decir, no puedo controlar que me desborde, sucede solo. Pero el volver a regresar a la calma, el regresar a sentirme seguro, el regresar a sentirme confiado y que puedo ser yo, no es un proceso automático. Requiere de corregulación, requiere de acompañamiento, requiere de skills que los niños y los bebés no tienen. Entonces son totalmente dependientes, ¿no? De un adulto compasivo, de un adulto empático, de un adulto regulado, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, Gaby, porque a veces pensamos que nos deberíamos de calmar automáticamente solos, ¿no? Es como se rompe el juguete y es como, pues ya pasó, ¿no? Cálmate, ¿por qué no te calmas? ¿No? Y porque no lo saben hacer. Me encantó lo que dijiste, que quizás es la primera vez o la tercera vez que experimentan frustración y si nosotros no podemos, que llevamos 40 años frustrados y todavía no sabemos manejar eso, qué injusto poner la expectativa sobre ellos que ellos puedan, ¿no? Totalmente. Ajá. Además, esto que dices de la autorregulación, me gusta poner mucho el ejemplo de que, bueno, los niños y las niñas chiquitos no tienen el córtex prefrontal, que es donde eventualmente aprendemos ese camino de regreso a la calma. Vamos a suponer que es una carretera en el cerebro, ¿no? Que empieza hacia arriba y luego regresa a la calma, ¿no? Ujú, Pero si no existe esta parte de la carretera porque está en construcción, por eso los niños no pueden regresar a la calma. O sea, nunca lo han aprendido. El cerebro tiene que aprender cómo ir y regresar. Y para aprender a ir y regresar, pues obviamente me tiene que suceder la cosa varias veces, ¿no? Para aprender cómo se hace. Voy, regreso. Y si no tengo esa estructura en el cerebro, entonces, ¿qué hacen los niños y las niñas? La toman prestada de mamá, de papá o del cuidador principal, de una figura en la que confían y dicen, ok, voy a tomar como referencia a mi mamá y mi mamá, que es normalmente, biológicamente, esa es como la primer figura de apego, y mamá tiene esta gran tarea de prestarle esa calma a sus crías, ¿no? Y decirle, mira, en lo que se acaba de construir tu cerebro, yo te presto este pedazo de mi cerebro para que puedas empezar a trazar esta ruta de regreso a la calma. Digamos que así funciona. Pero las adultas tenemos unos huecos impresionantes, igual por crianzas similares, y entonces no sabemos tampoco calmarnos y tampoco podemos prestar calma y lo que hacemos es huir. Y entonces así es como heredamos las mismas heridas, esas heridas que no queremos repetir, o sea, estamos bien vulnerables a repetirlas por este tema, ¿no? Sí, porque por cómo lo muestras están neurobiológicamente cableadas esas heridas, ¿no? A veces Exacto. pensamos que esas heridas es solo como un temita emocional que tengo que soltar, odio la palabra soltar, cuando se habla de eso porque es totalmente inútil, no sirve de nada, no hay nada que soltar, hay que reeducar nuestro sistema nervioso, ¿no? Y lo estás explicando muy bien, esa herida está cableada y ahí viene este trauma intergeneracional de disociación, ¿no? Exacto.
Y nada más quiero retomar la escalerita que explicaste también, que entonces un niño cuando se siente, o niño, niña, se siente invalidado emocionalmente, no se siente a salvo porque uno se siente solo y abandonado, ¿no? Con esta frustración, emoción que no puede hacer. Entonces hay algo de abandono y rechazo. Se siente malo porque la actitud, digamos, evasiva del cuidador, de no pasa nada, la interpreta como, pues, nadie está viviendo eso, solo soy yo, entonces yo debo de ser defectuoso, ¿no? Y ahí empezamos toda una cadenita de vergüenza y de culpa y de baja autoestima, ¿no? El ver que mi mamá o mi papá huyen de la emoción me hace, se sirve de modelo para que yo diga, la manera inteligente y la manera adulta o madura de lidiar con esas emociones es disociarme, ¿no? Y entonces ahí desde bien chiquitos aprendemos a no estar con nuestro mundo interior, que luego produce pues todo un efecto dominó de consecuencias, ¿no? Exacto. Esto que acabas de decir lo quiero subrayar porque es, si fuera un método funcional el disociarnos, no tendríamos los problemas de gran escala que tenemos a nivel mundial en la humanidad. O sea, porque puedes decir, bueno, pero funciona, ¿no? Ese es como el típico, mira, a mí me pegaron y estoy bien. ¿Sí? ¿De veras? Este, porque no es una metodología que nos funciona y tenemos muchas pruebas de eso a nivel social. No funciona la disociación. Y pues nada, solo quería subrayar eso. Claro, importantísimo. Es un mecanismo de supervivencia necesario, pero directamente proporcional al dolor que siento, ¿no? Entonces, si me disocio, significa que mi nivel de abrumación interno ya ha sobrepasado mi ventana de tolerancia y estar conmigo es intolerable, ¿no? Y cuando lo llevamos a la escala macro, entendemos por qué hay guerras y conflictos y desigualdad y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Y creo que la última cosa que quiero subrayar de lo que dijiste es que al final todo eso sucede porque el adulto no sabe tolerar su propia experiencia de incomodidad frente a la incomodidad de sus hijos. Es decir, yo lo veo mucho en el aeropuerto, en los aviones, yo mismo con mis hijos, ¿no? De repente cuando eran chiquitos era como es un vuelo largo, ya sabes, ya llevas 9 horas en el avión, ellos ya no pueden más, ¿no? Y lo primero que haces es iPad, ¿no? Es como, por favor, niño, disóciate. Sí, es que sí, así claro. dejas de molestar, pero Claro. es mi intolerancia hacia tu frustración, ¿no? Exacto. Y entonces, como la regulación y la corregulación de nuestros hijos realmente comienza con la nuestra. No hay manera que podamos corregular a nuestros hijos si nosotros no aprendemos a regularnos a nosotros mismos. Y seguro tienes algo que decir al respecto. Vas, por favor. Hago una pausa en nuestra conversación tan increíble para recordarles que si les está gustando lo que están escuchando, por favor denle like al show del podcast, que sea en Spotify o en YouTube, o vuélvanse suscriptores para que puedan recibir las notificaciones de los próximos episodios. Les recomiendo también compartir con sus seres queridos y sus amistades esta información que es tan importante y que realmente puede sembrar un cambio enorme en sus vidas y en las vidas de sus familias. También les recuerdo que si quieres profundizar más, el siguiente paso es empezar a entender tu sistema nervioso. Y yo tengo un curso diseñado para esto, se llama Back to Balance y es un curso de introducción donde aprenderás a reconocer los diferentes sistemas de tu sistema nervioso, tus mecanismos de defensa, tus mecanismos de conexión y cómo puedes integrar de una forma muy simple y paso a paso nuevas herramientas para salir de tu estado de supervivencia, salir de ese estrés crónico y empezar a vivir con mucha más confianza, con mucho más placer y con mucha más conexión con tus seres queridos. Sigamos con nuestra conversación. Es, es que es súper difícil, o sea, es una tarea titánica y yo quiero abrazar a todas las mamás y papás que nos escuchan, Sí. porque suena, seguramente a lo mejor ya entendieron muchas cosas con lo que estamos compartiendo ahorita y te cayeron los 20, ¿no? Y dices, claro, hace sentido. ¿Y qué hago, no? Y ahora yo qué hago con mis emociones, porque em, es muy difícil, porque estamos hablando de esas heridas de infancia que se crearon también en nosotros y que tenemos toda una vida reforzando esa disociación. Entonces, tú imagínate si tuviste un papá o mamá autoritarios, ¿no? Y no te decían no pasa nada, no, te pegaban por Mm, estar llorando. mm, Entonces,
no estoy diciendo, el trauma es igual de fuerte, disociarte por cualquier cosa genera rupturas adentro, pero imagínate echarle leña al fuego, ¿no? O sea, el niño ya está incendiado y no solamente voy a pedirle que se disocie, encima le voy a pegar y voy a causar todavía más, pues una herida mayor en el tema de que mucho menos se va a sentir a salvo. Y eso también está mermando la relación a largo plazo. Entonces, crecimos con unas huellas de abandono mucho más grandes de lo que pensamos, porque el hecho de que mamá y papá estuvieran ahí no significa que realmente estuvieran por, Claro. por este tipo de dinámicas. Entonces, cuando nuestros niños se desbordan emocionalmente así, nosotros en nuestra memoria corporal se prenden todas las alarmas de va a venir papá a pegarme. Este estado emocional no es seguro. Obviamente no lo piensas aquí, pero es, digamos, tus células reaccionan a esas memorias de susto, de miedo que tú tienes, y entonces de pronto tu hijo chiquito de 2 años se vuelve una amenaza para ti. Tú te sientes amenazada o amenazado por ese ser que tienes enfrente. Él es la amenaza, porque ese estímulo va a hacer que papá venga y me pegue. Sí, sí, Entonces, de pronto es bien difícil encontrar la compasión para conectar y acompañar a los niños cuando traemos trauma no resuelto y dolor no metabolizado dentro de nosotros y vivimos esa experiencia, ¿no? En el momento. Es como, ¿cómo puedo? Estoy enojadísima o enojadísimo. O sea, Gaby, no encuentro la calma, o sea, no, olvídate, no nada más es la calma, es como en ese momento hasta te puedo decir que odio a esa pequeña criatura que tengo enfrente y luego es una culpa y una contradicción porque pues no, es mi hijo, lo amo, ¿no? Pero es un cóctel emocional muy fuerte que realmente vale la pena que nos detengamos a mirar. Es muchísimo trabajo, sí, pero si queremos parar esta ola de herencias transgeneracionales de dolor y trauma, de verdad necesitamos ponerle atención a esto y entender cómo funcionan nuestras emociones y empezar a aprender a regresar, ¿no? Esa disociación que aprendimos y esos estados de alarma, aprenderlos a reconocer en nosotros y decir, ¿cómo puedo ayudarme a quedarme aquí, a no irme, ¿no? sí. Y voy a invitar a la audiencia a tomar una respiración grande. Yo empecé a disociarme solo mientras hablabas de eso, y es como el recordatorio que no tenemos ni siquiera que vivir algo, solo el escucharlo nos puede disociar y nos activa esos mecanismos, ¿no? Entonces, a los que están escuchando, oriéntense un momento, sientan la silla y sus apoyos, tomen un par de respiraciones y solo noten, ¿no? Inclusive si al solo escuchar eso, nos disociamos porque es este mecanismo involuntario que a veces nos hace tornarnos aparentemente en contra de nuestros hijos, ¿no? Y es inevitable sentirnos fatal. O sea, lo último que queremos hacer es lastimar a nuestros hijos o no saberles dar lo que necesitan. Pero como son mecanismos de defensa tan primarios, a veces es inevitable. Entonces, el llamado que hiciste a la compasión, autocompasión, ¿no? Y autocuidado de no juzgarse más, ¿no? Y no castigarse más, que solo nos genera más desregulación, me parece importantísimo, ¿no? Gaby, quiero llegar a hablar de estrategias prácticas. Entonces, antes de hacer eso, creo que es importante, cuéntanos de esas tres dimensiones de estar a salvo para un niño: corporal, relacional, ambiental, para que podamos entender mejor en el día a día qué significa eso, ¿sabes? Claro, estas tres dimensiones de me siento a salvo en donde estoy, en donde estoy en general, que es esto, ¿no? En el lugar, en el espacio físico, en donde estoy ahorita en mi cuerpo y en donde estoy si estoy con personas, ¿no? Es, digamos que todos estamos checando eso todo el tiempo. Tenemos a la neurocepción, yo le llamo como nuestro módem de Wi-Fi, ¿no? Que está checando a ver si hay conexión o no, estamos a salvo o no. Entonces, es este sentido que va a escanear todo el tiempo si hay amenazas. Por ejemplo, en niñas y niños altamente sensibles, en personas altamente sensibles, la neurocepción es, tiende a detectar mucho más amenazas que en la persona promedio, con sensibilidad promedio. ¿En qué nos impacta esto? Bueno, vamos a poner otra vez el ejemplo de nuestros niños chiquitos que van a la escuela. Por primera vez van a ir al kinder y de pronto de la noche a la mañana
pues yo ya le expliqué que va a ir al kinder, qué tal, pero es un cambio radical de un día para otro y se va a quedar ahí solo. Entonces, entran al kinder y entorno nuevo, personas nuevas y seguramente van a pasar cosas adentro a nivel fisiológico con ese entorno y esas personas nuevas que van a poder hacer que tampoco me sienta a salvo en mi cuerpo, ¿no? Llego al kinder, todo es nuevo y entonces voy a tener pues problemas con mis emociones, no me voy a desregular mucho más fácil, porque cuando un niño no se siente a salvo en una de esas dimensiones, entonces puedo esperar emociones difíciles, ¿no? Desregulación, que desregulación es esta cosa de ya se me llenó el vaso, ¿no? O sea, se derramó mi Ok. vaso emocional y empiezo a llorar o a patear o a aventar, a perder el control de mis impulsos bastante. Eso me parece importantísimo porque entonces cuando vemos el berrinche del niño, entre comillas, o el desbordamiento emocional, cómo nosotros cambiamos la mirada y decimos, ah, ok, eso significa que algo dentro del niño no se siente a salvo, en lugar de irnos a, qué berrinchudo, no, qué desagradecido, qué whatever, lo que sea que nos pudiéramos como interpretar, ¿cierto? Exacto, y también, por ejemplo, el tomarnos lo personal, ah, está enojado conmigo, o Mm, ¿a qué le hice? No, no. regresemos a la experiencia del niño, ¿no? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué dejó de sentirse a salvo? ¿Fue un cambio en el entorno? ¿Fue en relaciones? ¿O fue en su cuerpo? ¿Cómo los niños pueden no sentirse a salvo en su cuerpo? Eh, por ejemplo, los niños chiquitos cuando están en dentición, que le están saliendo los dientes y que hay niños que ni se enteran que le salieron los dientes, pero hay otros que la dentición, para mi hijo, por ejemplo, fue así, o sea, cada vez que le iba a salir un diente, bueno, eran 2 meses de desregulación, ¿no? Porque la sensibilidad interna de esos dientes viniendo lo ponían, pues, irritable, porque justamente decía, algo está pasando en mi cuerpo y no me siento a salvo. Entonces, cuando un niño trae una de estas áreas así que no se siente a salvo, pues ya podemos decir que está como en esa rayita de me voy a desbordar. O sea, ya no tiene tanta resiliencia para poder gestionar cambios en el entorno, cambios de rutina. Y muchas veces lo que vemos, por ejemplo, en la escuela, esto puede suceder a cualquier edad, es que van a la escuela y luego llegan a la casa y en la casa, o sea, llegan así súper alocados, ¿no? Estridentes y avientan la mochila y se ponen a aventar todo, ¿no? Y gritan. Y la perspectiva que te dan en la escuela es que tu hijo es súper calmado aquí en la escuela, ¿no? En la Mm, escuela es súper tranquilo y tú, pero me están hablando de otro niño. O sea, ¿cómo en el kinder es retraído o calmado si en la casa es un polvorín? Muchas veces cuando vemos esto es que en la escuela fue demasiado el estrés que vivieron por no sentirse a salvo en estas tres dimensiones, que en la escalera polivagal, pues lo que tenemos es la parte de congelamiento, es la de más abajo, ¿no? Me congelo porque ya mi sistema estuvo sobrepasado de estrés. Un nivel más arriba del congelamiento es el de lucha y huida, ¿no? mm, Cuando todavía puedo solventar el gasto energético para defenderme o huir. Y donde queríamos estar es cuando nos sentimos a salvo, es en esta parte de arriba de la escalera que es me conecto, ¿no? Me puedo conectar, está activo todo este sistema de socialización, de aprendizaje, porque me siento a salvo. Entonces hay recursos para aprender, para conectar, para socializar, ¿no? mm, Entonces el niño en la escuela se sintió abrumado, pum, se quita del sistema social, ¿no? Ya no hay esa capacidad, lucha, huida, me rebasa el estrés, me voy a congelamiento, me quedo así, ¿no? Todo calladito, y llego a la casa y para yo recuperar mi estado de sensación a salvo, tengo que recorrer esa escalera polivagal, no puedo pasar de congelamiento a ya voy a socializar y sentirme a salvo, tengo que pasar por el estado activo de lucha, huida para movilizar energía. Sé que esto es un poquito complicado a lo mejor de entender así de rápido, pero esto pasa con las pantallas. Ustedes fíjense si sus hijos están viendo la tele y cuando la mm. apagan vienen desbordes emocionales y tal, es porque la tele, la pantalla, el iPad, fuerza al sistema a un estado de congelamiento. Exacto. O sea, desvincula muchos sistemas y la única manera de salir de estados de congelamiento es a través de lucha-huida. Entonces viene una desregulación, un descontrol, ¿no? Sí. Yo Mm. recuerdo con mis hijos chiquitos cuando nos dimos cuenta de eso, la regla era, si quieres ver la tele,
Luego o brincamos o corremos o hacemos las luchitas para que la escalera del sistema nervioso autónomo volviera a recuperarse y poco a poco saliera del congelamiento que produce la pantalla, ¿no? Me viene también esta idea cuando el niño está como asustado, pegado a la pierna de mamá porque no quiere ir a jugar, congelado, ¿no? Y como papás decimos, ve a jugar, no pasa nada. Es como esperando que pueden pasar de ese congelamiento a ir a jugar todos felices, ¿no? Y ahí estamos solo produciendo una retraumatización en realidad, ¿no? Y otra vez esta invalidación, ¿no? La experiencia del niño está haciendo, necesito más tiempo para integrar mi entorno, para integrar estos cambios en las tres dimensiones, ¿no? Entorno, relaciones, mi cuerpo. En niños altamente sensibles, lo vuelvo a mencionar, que son estos niños que se toman más tiempo porque necesitan integrar más información. Mm, Son estos niños que se toman, a lo mejor dices, vamos a ir una hora al parque. Y hasta el minuto 50 fue que se soltaron, ¿no? O sea, tuviste 50 minutos de que tu hijo estuvo pegado a ti y ya cuando te ibas a ir, entonces ya, porque les toma más tiempo integrar el entorno y no es, si yo le digo, no, ve, no pasa nada, otra vez es como, mamá, espérate, o sea, sí pasa, mi claro, experiencia es distinta, ¿no? claro. Wow. Entonces, quizás Gaby, si te parece, pasemos, me gustaría que nos ayudaras a entender de forma práctica, ¿no? Casi, casi si hiciéramos dos listas. Una lista de las cosas que sin querer y por ignorancia hacemos en el día a día que no hacen sentir a salvo los niños, ¿no? Empecemos por ahí, o sea, las cosas que hacemos y que no ayudan. Ya hemos hablado de invalidación emocional, hemos hablado de pantallas, ¿no? Pero ¿qué más se te ocurre que quizás pueda ayudar a la audiencia a darse cuenta que sin querer hacemos cosas que no los hacen sentir a salvo? Y de ahí luego nos pasamos a una lista de cosas que sí podemos hacer en el día a día, porque al final no es complicado, es simplemente otra mirada, es otra manera de estructurar, integrar al día estos momentos de conexión y de vínculo. Entonces, si parece, Sí. empezamos con lo que no funciona y luego pasamos a lo que sí funciona. Bien, me encanta. Una que se me ocurre es la prisa. Mm. Nadie vive prisa con sus hijos, ¿verdad? No, pero la prisa yo creo que es una de las cosas que más pueden detonar el estado de lucha-huida en los niños. O sea, sacarlos de esta parte donde me siento a salvo y conectada a ¿qué está pasando? Ok, estamos en estrés. Y es un estado, la prisa siempre mete estrés, ¿no? Y es un estado que se contagia. Y entonces si mamá está estresada, papá está estresado y córrele, córrele, córrele. Ah, ya me desesperé que no te pones los zapatos. No, pues a ver, te los pongo yo. Entonces empieza a ser un shock para el sistema nervioso y poco a poco mermamos pues sí, esa sensación de me siento a salvo en mi entorno, ¿no? La prisa es una de ellas. Siempre me dicen, bueno, Gaby, pero es que pues hay que llegar a tiempo, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Y yo creo, esto que voy a decir es un poquito ya más, pues como cultural, social, y a mí siempre me encanta ir en contra de muchas cosas. Bueno, no en contra, sino como crear nuevas formas de pensar, más que ir en contra de lo que hacemos, sino como abrir la mente y decir, ¿y si lo hago diferente? ¿Qué Sí, pasaría si lo hago diferente, no? ¿Por qué tengo que sí, ok, los niños tienen que ir a la escuela realmente, y realmente es importante que lleguen temprano todos los días, y realmente, o sea, ¿qué estoy sacrificando ahí? A mí me gusta cuestionármelo todo a raíz de qué estoy sacrificando por decidir, ok, que mi hijo aprenda la puntualidad, ¿qué estoy sacrificando? me encanta Que la todo tiene un pregunta. precio, ¿no? Entonces, creo que es tomarnos un momento antes de ponernos a la defensiva, que otra vez es este mismo punto, ¿no? Si yo digo cosas, yo hablo mucho, por ejemplo, de la desescolarización y el unschooling. Y yo Ujú. sé que es un tema que detona muchas emociones fuertes en mamás y papás, ¿no? Como luego, Claro. luego la defensa, pero no se puede porque yo trabajo todo el día. Porque sentimos otra vez esta amenaza y me dejo de sentir a salvo. Cuando hablo de algo que va en contra de lo que hago, el cerebro se siente luego, luego, ay, me están atacando. Ujú. Entonces es empezar como a hacer un espacio y a mí me gusta invitarles a decir, no te preocupes, no tienes que hacer nada, no tienes que tomar cartas en el asunto, solo ponte a jugar en el papel. ¿Cómo se vería la vida si dejáramos de tener prisa, ¿no? ¿Cómo Ujú. se vería la vida si decidiéramos que no vamos a correr en las mañanas, ¿no? Claro. Como ese ejercicio de, no, pues, ok, llegaría tarde a la escuela, ok, ¿y luego qué pasa?
No, pues yo llegaría tarde al trabajo. ¿Y luego qué pasa? Como darnos la oportunidad de jugar en papel y ver cómo están nuestros niveles de estrés. Yo creo que eso, o sea, esta pregunta que me hizo es una lista de cosas cotidianas que hacemos. Creo que podría ser muy grande. Más bien creo que se resume a una cosa, es nuestro nivel de estrés, el de Ya, nosotros, el claro. que hace que nuestros hijos no se sientan a salvo, pues Ujú, la mayor parte del tiempo o algunas veces, ¿no? ujú, ujú. Sí, totalmente. Y creo que esta pregunta de qué estoy sacrificando, qué estamos sacrificando como familia, ¿no? ¿Qué estamos sacrificando en nuestro vínculo, ¿no? Ujú. Por normalizar ciertas conductas que tal vez no son normales, ¿no? Y cuando decías, solo imagínate cómo sería vivir sin prisa, inmediatamente toda mi musculatura comenzó a aflojarse, ¿sabes? Y entonces hagan este ejercicio también sintiendo su cuerpo, ¿no? Cuando Gaby les dice, solo imagínate si la próxima semana no hubiera prisa con tus hijos. ¿Cómo cambia tus palpitaciones? ¿Cómo cambia tu actividad mental? ¿Qué sensaciones, imágenes te vienen en este momento solo al imaginarlo? Solo una hipótesis, es un ejercicio. No, no tienes que no vivir con prisa, ¿sabes? Solo Exacto. es artificial, es solo un ejercicio artificial, pero ahí nos damos cuenta qué rápido responde nuestro sistema nervioso, ¿no? Sí, Y otra cosa que me hizo pensar de hacerlo distinto es que a veces efectivamente pues la prisa tal vez no la puedo quitar o elijo no quitarla, pero algo que me doy cuenta es cómo podemos tener prisa distinta. Las pocas veces que yo he logrado transformar la prisa en juego, me doy cuenta que mis hijos no se alteran, ¿sí? Entonces, porque estamos ahí encendiendo el ventral vagal, ¿no? Esta parte del sistema nervioso que me hace sentir a salvo. Entonces, no significa tener una vida perfecta, calmada, zen, porque a veces siento que la audiencia interpreta así, ¿no? Es como, pues si no estoy con prisa, entonces, pero, o sea, nunca voy a tener una casa zen todo el tiempo, perfectos, relajados. No, pero es como encendemos esas cualidades de vínculo, conexión, juego, espontaneidad, intimidad, a pesar de que haya prisa, de que haya caos, que haya emociones, ¿no? Pero cómo jugamos con este elemento de aquí estoy y nos acompañamos en la prisa, ¿no? Y tal vez nos podemos divertir en la prisa o nos podemos validar en el estrés que ahora te está generando el tener que vestirte con prisa. Y yo te digo, ¿sabes qué? A mí también me choca vestirme con prisa, ¿sabes? Te lo juro, a mí me choca. ¿Por qué no el sábado nos aseguramos de vestirnos sin prisa, ¿no? Y entonces así estamos reeducándonos todos en el núcleo familiar, ¿no? me encanta, porque esto es justo de la lista de cosas que sí hacer, Mm, el juego. O sea, vas. es como de lo que no hacer son los estreses, ¿no? Y lo que sí es jugar. Me Mm, encantó lo que dices, porque justamente es la herramienta de oro, el juego. mm, Porque el juego activa otras rutas neuronales, ¿no? Y te invitan a la conexión y te hacen sentir a salvo. Nadie puede jugar si no se siente a salvo. buen Por punto. eso, por eso cuando asiste uno a actividades presenciales, ¿no? A talleres y así, siempre hay juegos para romper el hielo, Claro. para que relajes y entonces puedas conectar, Ah, ¿no? Ese es Cuéntanos más de eso, Gaby. Creo que es súper importante, ¿sabes? O si tienes tips o consejos de cómo llevamos este elemento de juego que no es tontear, ¿no? Ayúdanos a no. entenderlo mejor. Ajá. Sí, y qué bueno que mencionas esto de no estontear, porque también hay otra interpretación de juego y entonces me voy como a la parte de cosquillas y ay, te agarro y te cargo. Y entonces también eso es desregulación, ¿no? A veces los niños también se estresan por un contacto físico así abrupto. Y entonces ahora, ok, no tengo al niño llorando, pero ya lo tengo alocadísimo con risas estridentes y correteando así, descoordinadamente pegándose por todos lados, ¿no? El juego. Creo que el primer ingrediente para jugar con nuestras niñas y niños es conocerlos, es conocer qué, qué Mm, los hace, qué qué bonito. los motiva, ¿no? Por ejemplo, voy a poner obviamente a mi hijo de ejemplo, porque pues es con el que estoy todos los días, Es la ¿verdad? materia prima con la cual trabajas todos Sí. los días. Tu mayor así está en una etapa donde todo lo que tenga llantas, trenes, tractores, carritos, o sea, ese es su motivador. Mientras sea algo que se mueva con cuatro ruedas, él pone atención y tal, ¿no? Entonces, cuando estuvimos teniendo problemas, muchos problemas con la transición al baño,
No, no me quiero bañar. No, no, es que no me quiero bañar. No, no, no. Entonces yo empecé a jugar en lugar de decirle, ya es la hora del baño. O sea, oye, fíjate que el tractor verde, todos tienen un nombre, ¿no? Entonces, bueno, el tractor verde, fulanito, eh, hoy jugó en el lodo todo el día y tiene muchas ganas de bañarse. Me pregunta si tú estás dispuesto a bañarlo. Y entonces, ¡ay, claro, claro, tractor, yo te baño! Y mira, te voy a enseñar cómo mi mamá nos lava el pelo, ¿no? Y entonces, es como llegarle al niño por otro lado, cuando tenemos que hacer cosas que no quieren hacer. Mm, Y, y no es que estemos manipulando la situación o haciendo los consentidos, que a veces me dicen, ay, Gaby, pero es, o sea, qué flojera tener que hacer todo ese esfuerzo, ¿no? Y ponerme a pensar, inventar en un juego. O sea, necesito que se meta a bañar ya porque vengo cansada. Y aquí pues volvemos al punto de que estoy sacrificando. ujú, O sea, si yo me pongo rígida y digo, no, te metes a bañar porque te metes a bañar, una, se va a dejar de sentir a salvo conmigo, voy a tener un desborde, lo voy a tener que bañar a la fuerza y eso solo agrava el problema inmediatamente y a la larga, ¿no? claro, claro. También otra cosa es, pues, estar dispuestos a negociar. Por ejemplo, si vamos a ir, no sé, al parque y no se quiere poner zapatos, eh, y se está tomando mucho tiempo de zapatos, puedo decirle, oye, ¿te gustaría hoy ir sin zapatos? Ujú, ujú, Y entonces, claro, ay, pero ¿cómo? Va a estar sucio el piso. Eso de los zapatos es muy importante. Muchas niñas y niños, bueno, todos deberíamos estar descalzos mucho más tiempo en la vida claro. para sentir muchas cosas que no sentimos ya. Y los niños todavía recuerdan eso. Entonces los zapatos les molestan porque los desconectan Ujú, de sensaciones físicas que también ayudan a regular el sistema nervioso. Entonces, de pronto no nos ponemos a pensar mucho en la experiencia de los niños y las niñas, ¿no? Sino en lo que quiero conseguir yo. sí. Entonces, para jugar, creo que tenemos que estar dispuestas a pensar más en ellos, o sea, un poquito esta parte de empatía, de ponerme en sus zapatos. ¿Qué le motiva? ¿Qué le causaría risa o gracia? ¿No? Sí. Los objetos de transición también ayudan mucho a sentirse a salvo. Esta es otra de las cosas que quería mencionar y que tiene que ver también con el juego. Y estos objetos de transiciones, por ejemplo, va a ser hora de cenar y tú ya sabes que están jugando, ¿no? Y entonces te van a decir, no, más, estamos jugando, no queremos. Entonces, en lugar de decir, ya es hora de cenar, dejen de jugar, vénganse a cenar, puedes decir, oigan, ¿qué juguetes o qué muñecos van a venir a cenar con ustedes hoy? Ujú, ujú, Entonces, un objeto de transición es como la actividad que estoy haciendo se vincula con la nueva actividad, no hay un corte abrupto y yo puedo seguir en ese espacio de conexión en donde me puenteo, ¿no? Y entonces, ok, sí, el pollo y la vaca van a venir a cenar hoy con nosotros, ¿no? Y entonces ya llegamos a una mesa más lúdica. me encanta y me hiciste pensar en mil cosas. Una de esas es cuando por primera vez hace años me dijeron, cuando hablas con tu hijo chiquito, bájate a su altura, ¿no? Y es justo eso de vive la experiencia desde su lugar, ¿no? Porque solo la vivimos del nuestro. Y lo que dices de elegir esos momentos de transición. La elección es otra cosa que nos ayuda a sentirnos a salvo, ¿no? El juego, Sí. pero otra cosa es el poder de elegir, porque cuando no puedo elegir y me mandan, haz esto, haz lo otro, báñate ahora, come ahora, haz la tarea, eso me hace sentir totalmente impotente y es una de las cosas que no nos permite sentirnos a salvo. Yo me di cuenta con mi hijo que cuando le digo, ¿cuánta tele más quieres ver? ¿No? Todavía es chiquito, entonces si fuera ¿Qué más edad grande ya no tiene? funciona, tiene 4. ¿No? Entonces le digo, ¿quieres 3 o 5? ¿No? Y me dice 5, ¿sí? Pero el simple hecho de elegir no hace berrinche de cerrar la tele, porque tuvo el poder de elegir, entonces siente que esa transición es una transición segura. Entonces me encanta lo que dices de las transiciones y de este poder de elección, ¿no? Sí, el poder de elección es súper importante y luego tenemos estos perfiles en niños que son de alta fuerza de voluntad, ¿no? Mm, Y viene mucho con el tema de alta sensibilidad y alta energía, y son estas niñas y niños que necesitan todavía más control sobre lo que pasa en su vida y más autonomía que muchos otros niños.
Sí, y que son los niños que normalmente cuando no entendemos esto en las escuelas son los rebeldes, los desobedientes, los que ponen el desorden, ¿no? Y luego se les etiqueta de que, o se les diagnostica mal diagnosticados con déficit de atención, pero es simplemente esta necesidad, lo que acabas de decir, de es que si yo no tomo la decisión, no me siento a salvo. O sí, sea, es una amenaza, mi sistema nervioso lo interpreta como una amenaza. sí, Entonces, es bien importante saber si tengo este perfil en alguno de mis hijos, ¿no? Para poder ayudarle, dándole más control, o sea, dándole más autonomía. Y ahí es muy importante como escoger nuestras batallas, ¿no? Porque el exceso de control genera exactamente lo opuesto de lo que queremos. claro. Sí, creo que todo el tema paz de personas altamente sensibles y niños, te voy a invitar a otro episodio y vamos a hablar solo de eso, porque creo que es fundamental y es abrir todo otro cajón. Es lo mismo, pero amplificado, ¿no? Sí. Y me encantaría volver a hablar de eso. Y quiero retomar una cosa más, cuando dijiste del tontear versus el juego, ¿no? Que es un juego seguro versus el juego que activa mecanismos de defensa, qué tan importante es, yo lo veo todo el tiempo. No sabes cuántos pacientes llegan conmigo y cuando comenzamos a trabajar en trauma me dicen, es que había un tío que me agarraba de atrás y me decía, me voy a robar ese niño, me voy a robar ese niño. Y es como, wow, ¿sabes? Cuando entendemos el sistema nervioso, alguien que me agarra de atrás en mi punto ciego, que no puedo controlar y me dice, me voy a robar el niño y tengo 2 años, ¿no? Deja una huella tremenda y pensamos que estamos jugando así con nuestros hijos cuando estamos generando una simetría de poder, una sensación de impotencia y justo lo opuesto de estar a salvo, ¿no? Entonces creo que fue importantísimo que mencionaras las cosquillas, que parece tan inocente, pero puedo hacer cosquillas manteniéndonos en la franja segura de estamos a salvo, o puedo hacer cosquillas y darme cuenta que este niño ya se siente atacado, no siente que estamos jugando, ¿no? Y así Exacto. pasan mil cosas pequeñas, ¿no? Sí, mucho. Quiero mencionar un dato curioso que a mí me sorprendió cuando lo aprendí sobre la risa. O sea, cuando te hacen cosquillas y te ríes es un reflejo involuntario. O sea, Mm. no dices, ay, me voy a reír porque está chistoso, ¿no? Y la risa, muchas veces hay niños que hacen algo, no sé, te pegan, los niños chiquitos te pegan y se ríen. Y o te enojas y se ríen. Seguramente encontrarán quienes nos estén escuchando este recuerdo en ustedes o en sus hijos, ¿no? Es que se enoja y se ríe. La risa es un mecanismo involuntario para procesar miedo. Wow. Y para mí así me voló la cabeza cuando lo entendí porque me hizo todo el sentido del mundo. Yo muchas veces cuando estoy en situaciones de mucho, que me asustan, de mucho nervio, me río. O sea, pero es una risa, hasta le llamamos, ¿no? Risa nerviosa. Esa risa nerviosa es un reflejo involuntario para procesar miedo. A lo mejor no es un miedo gigante que me rebasó y me fui y tuve que llorar, ¿no? Eh, pero me río y es eso, mi sistema lo está procesando. Entonces, muchas veces las cosquillas, pues te vas a reír, pero no te estás riendo rico. O sea, te estás Claro. riendo como un mecanismo de procesar algo que me asusta y que me amenaza. Ya. Solo lo quería mencionar porque no es como algo que sepamos muy común. Para nada, genial, súper, súper importante. Ok, nos estamos acercando a nuestro cierre. Como siempre, siento que nos quedamos cortos, pero bueno, esto es para que nos quedemos con ganas de otra conversación. Este es un tema tan enorme, ¿no? Y como dices, se enchufa todo, yo siento, ¿no? Pero Sí. creo que para que la gente se lleve algo concreto, además de lo que pueden hacer, valdría cerrar con dos cosas, Gaby. Uno es cómo hablamos de eso, ¿sabes? Porque quizás hay una mamá aquí escuchando y dices, me hace todo el sentido, pero ¿cómo lo hablo con el papá de mis hijos? ¿Cómo lo hablo con la tía que les hace cosquillas y no los deja en paz? ¿Cómo lo hablo con la maestra que no sabe nada de teoría polivagal, pero yo me doy cuenta que mi hijo no se siente a salvo en el salón? ¿Cómo comenzamos la conversación? Yo sé que no es una pregunta fácil y es enorme, pero si tú nos quieres dar tu perspectiva, ¿cómo has visto en tu mundo, en tu familia, en tus amistades, que podemos activar la conversación sin ser los fanáticos, sin ser los tajantes, sin defendernos y más bien invitar una conversación?
Es una preguntota, efectivamente, Marco. Yo misma me enfrenté a eso al principio de mi camino de mamá. Mm, Y creo que la primera barrera que vamos a encontrar o la primera dificultad, al menos que yo encontré en mi proceso y que he visto que muchas mamás, y lo he compartido muchas veces en consultas, sale este tema, son nuestra propia incapacidad de poner límites, mm, nuestro miedo a caer mal, nuestro miedo al rechazo, nuestro miedo a ser los que causamos dolor en otros, ¿no? Con los niños pasa algo muy chistoso que el típico ejemplo de, dame un beso, ¿no? Llegas y la tía, dame un beso, y el niño que no quiere dar beso, y ese momento complejo, incómodo, donde te toca darle voz a tu hijo para respetar sus límites y entonces la otra persona, si no lo hacemos contacto, también se le pueden alebrestar sus propias heridas de rechazo, ¿no? ujú, Y ujú. sentir que si el niño, hay como un código, no sé si tú lo has observado, pero como que si los niños no te sonríen o te besan o te abrazan, es como si tuvieras algo mal, Sí, como soy un humano malo y entonces no quiero que los demás humanos adultos vean esto, porque ese niño me está rechazando si soy una buena persona, ¿no? ya. Entonces vivimos como muy así proyectados y siempre es como nuestros propios demonios y nos lo tomamos personal. Y creo que necesitamos practicar frases para poner límites de manera fácil y Mm, sencilla, mm, no darle opciones a nuestros hijos, pero cuando son muy chiquitos, a mí me pasó con mi hijo, o sea, no, él es un niño que le cuesta, le toma más tiempo vincular con otras personas, ujú, más mm. tiempo del que las otras personas esperan, ¿no? Sí, sí, Cada exacto. medida es Más tiempo diferente. en referencia a la expectativa. Exacto, a la expectativa, que cada quien tiene una expectativa distinta. Y cuando estaba más chiquito, pues todavía no estaba en esa etapa de, bueno, puedes decirle chócalas o decir no quiero, ¿no? Pero aún así me costaba a mí darle voz, o sea, poner el límite y decir no quiere, tal. Entonces, lo que a mí me ha funcionado es anticiparme. Para mí Ah, personalmente, y esto es yo desde mis propias fantástico. heridas, en el momento se me complica, me abrumo. Hay situaciones en donde lo domino más, pero donde me pega más en mis heridas, donde me siento menos a salvo, normalmente son las relaciones de familia, ¿no? Donde me siento más comprometida. Si me espero al momento, me estoy poniendo en camisa de once varas, yo solita. Entonces Fantástico. lo que hago es como poner reglas antes. Si vamos a ir a la típica reunión familiar, ¿no? Y ahora que están muy de moda los grupos de WhatsApp y todo por WhatsApp, pues oigan, les voy a pedir de favor que no le pidan a Josh que lo salude de beso, Ujú, porque todavía no está en esta etapa y le toma tiempo vincular. Entonces quiero que se sienta cómodo en la reunión, que para él a lo mejor va a ser abrumador ver a todo mundo al mismo tiempo. Entonces les pido espacio para que él pueda solito, ay, claro que sí, Gaby, ¿no? Entonces yo me preparo desde antes y eso suele ser como más exitoso que poner el límite. Creo que eso, pues sí, supongo que hay personas que no les cuesta poner límites. Yo no soy una de ellas, sigo trabajando en eso. ujú. Conozco a pocos a quienes no nos cuesta. Me encanta eso de Este, anticipar, me encanta. no, Creo que es una manera de evitar muchas cosas, de sentirnos todos más a salvo, ¿no? sí, Me pasa también con mi hijo más grande que tiene 12 que quizás no quiere ir a la reunión, y entonces platicamos de qué parte de la reunión no se le antoja, ¿no? Y nunca es toda la reunión, casi siempre es una parte, ¿no? Y entonces vemos, ok, ¿qué opciones A, B, C tenemos si en ese momento ya no quieres estar o no quieres interactuar de esa manera? Y entonces como que él entra a la reunión con opciones y entra a la reunión sabiendo que yo estoy de su lado, ¿no? Y eso me ha pasado mucho, me tomó mucho tiempo aprenderlo, como que esto del beso y el abrazo, ¿no? Es como que yo les decía, ¿por qué no saludan? ¿Por qué no saludan? Porque a mí mis papás me torturaron con eso, ¿no? Yo estaba muy congelado de chiquito y no saludaba por congelamiento y me forzaban, entonces yo hacía eso con mis hijos, ¿no? Es como, saluda, ¿por qué no saludaste, ¿no? Mira a los ojos, no, no se saluda mirando al piso y me tardé años en estar en la trinchera de mis hijos, estar en su cancha y decirle, si quieres saludas y si no quieres no saludas, ¿no? E inclusive a veces poner el límite a los adultos que quieren saludar y decía, no, creo que ahora Narayan no te quiere saludar,
¿no? O no tienes que. Y entonces como abogar también por la seguridad de nuestros hijos, de una forma con un límite sano, intentando hacerlo con una sonrisa, no es nada fácil, requiere mucho de nosotros, ¿no? No, porque es dar algo que nosotros no tuvimos. Y Mm, dar lo que no tuvimos es bien difícil. bien difícil, sí. Y sobre todo en relaciones familiares, es como muy fácil que nos revertimos a este rol de cuando éramos niños, ¿no? Se repiten esas dinámicas familiares y luego nos sentimos intimidados, que si por el tío o el abuelo, y caemos en ese rol de inmediatamente toda la memoria somática de lo que pasaba cuando éramos niños, ¿no? Sí, eso que dices es muy cierto, es un cambio de perspectiva fuerte, pero esencial, porque qué padre ir a una reunión y saber que tus papás te respaldan, ¿no? Eso, lo que platicábamos al principio de qué implica que un niño se sienta a salvo, eso de mi barrio me respalda, como Sí, decimos en México, ¿no? O sea, me encanta. yo sé que si me siento en peligro o me siento estresado o me siento angustiada, puedo ir con mi mamá o con mi papá y decirle, oye, estoy sintiendo incómodo, ¿te acuerdas de esas opciones que platicamos? Es Ajá. momento de aplicarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y les estamos dando Lindo. tantas herramientas para que cuando crezcan ya sepan poner límites, ya sepan escuchar su cuerpo, que a una escala macro tiene implicaciones tan grandes cuando hablamos de abusos de poder, abusos sexuales, encontrar tu propósito, elegir un empleo donde te tratan sanamente y Sí. respetablemente. O sea, ahí comienza todo, 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 todo. Es un efecto dominó tremendo. Es tremendo y creo que estaría súper padre un día hablar solo de las consecuencias macro, porque creo que no lo Sí, dimensionamos. O sea, creo que es sí, muy sí. difícil conectar las guerras con estas heridas, ¿no? O sea, y sí, y todo empieza adentro de nuestro sistema nervioso, cómo me siento. Y estar del lado de nuestros hijos es súper importante. Sí, Yo me quedo con eso que dijiste, está súper lindo como un pensamiento práctico, cómo me lo llevo, es cómo puedo estar del lado de mis hijos, cómo puedo ser su aliada Mm, siempre, ¿no? mm. Me encanta la palabra aliado, no lo había pensado así. Entonces, eso podría ser una acción a tomar para, más que una lista de cosas que hacer y no hacer, que me encantó que me sacaste de esta Ujú. estructura, ¿no? Como escalerita de lo que sí, lo que no. Es más bien cómo podemos ser aliados de nuestros hijos y reconocer que cada vez que hay estrés de cualquier tipo, nos lleva a no sentirnos a salvo y cada vez que hay juego y conexión, nos lleva a así sentirnos a salvo, ¿no? Y también para cerrar, también esta parte de por qué me cuesta jugar, yo invitaría a la pregunta, ¿será porque tengo niveles de estrés demasiado elevados? Porque no podemos, lo que les dije hace rato es cierto, no podemos jugar si no estoy en este estado de conexión. Y si no estoy en estado de conexión, quiere decir o que mi sistema de congelamiento o de lucha-huida están activos. Y Mm. si paso el mayor tiempo en esos sistemas activos, por eso nos sentimos solos y por eso no puedo ser aliado de mis hijos si estoy siempre en estrés, porque entonces yo misma estoy en ese estado de desconexión. Entonces, para jugar, para aliarnos, tenemos que, pues, bajar los niveles de estrés, Sí. querida comunidad. Importantísimo. Yo por años sentí que odiaba jugar con mis hijos porque era mi personalidad y cuando descubrí el sistema nervioso me di cuenta que porque mi pasado jugar representaba muchas cosas incómodas y hasta empecé a descongelarme, empecé a descubrir el juego con mis hijos y me recuerdo como ellos empezaron a mirarme de otra manera. O sea, de verdad para ellos fue como, ¿sabes? Como que creo que sintieron un vínculo conmigo realmente por primera vez cuando me tiré al piso, no por deber, no sufriéndola, ¿sabes? Pero me Claro. tiré al piso gozándolo, ¿sabes? Entonces, eso que dices me parece tan, tan, tan importante, ¿no? El juego como referencia de que tan regulados estamos nosotros también como adultos. Sí, sí, el juego es una parte mamífera bien importante. Ya luego te voy a invitar a mi podcast para que nos cuentes esta Va, experiencia, porque creo va. que muchas veces nos da miedo esta transformación, o sea, pensamos que ya la regamos con nuestros hijos y que ya la regamos, ¿no? Chin, pues ya llevo 6 años regándola, o 10, o 15, ¿no? Pero ahorita que te escucho y por lo que escucho, mencionas como un antes y un después, ¿no? Entonces siempre podemos reparar
y, Mm. y es bien poderosa la reparación también. O sea, creo que es lo más grande. No es que no la reguemos y seamos perfectos, sino es como qué pasa después de lo que pasó, ¿no? Que también lo platicamos. Cerremos con esto, llévense esto, los que están escuchando, que siempre podemos reparar con nuestros hijos. Me parece así una nota de esperanza y muy real, ¿no? Sí. Siempre podemos reparar. Gaby, te doy las gracias. Viví de todo, como que tuve escalofríos, me congelé, me disocié, me activé, me emocioné, como que la plática me llevó a muchos estados distintos. Muy agradecido de lo que haces y de cómo lo haces, porque uno es fundamental y dos, sé que no es fácil. Expresar una voz distinta también, ¿no? Entonces te agradezco también la valentía detrás de tu proyecto porque me imagino que debe de estar ahí, ¿no? Gracias, Marco. Entonces, gracias por el espacio. Les invito a todos a comentar qué les pareció el podcast. Si quieren compartirlo, por favor, compártanlo. Eso es un nuevo lenguaje, es una nueva conversación. Nosotros, los que estamos escuchando, probablemente no vivimos eso y no fuimos acompañados de esa manera, lo cual significa que tenemos ahora la oportunidad de que se abra la conversación. Así que por favor, compartan con todos. Y Gaby, me quedo con ganas de un episodio 2 para seguir Ay, qué padre, conversando. Marco. Yo también, es mi pasión compartir estos temas y me encantó todo lo que compartiste tú también y pues yo encantada de estar nuevamente contigo. Gracias por compartir tu comunidad y por abrir la mesa para platicar de estos temas y llevarlos cada vez más lejos, ¿no? A los rincones más olvidados de nuestras vidas, donde necesitamos mucho apapacho, compasión y saber que podemos reparar. Sí, voy a dejar tu contacto en las notas del podcast, pero busquen a Gaby como Family Sensitive, también como Animal Sensitive, entonces no llegamos a eso tal vez será un tercer episodio, sistema nervioso y animales, pero búsquenla, su cuenta es buenísima y da muchísimos tips todo el tiempo de cómo manejar esos momentos del día a día. Muchas gracias, Marco. Gracias, Gaby, que estés bien, nos Estoy vemos muy bien. pronto. Bye Bye. bye. El podcast se llama Mirándonos porque el mirarnos es central a nuestra salud integral, o lo que en inglés llamamos Whole Body Mental Health. Neurológicamente el mirarnos nos regula y nos conecta. Socialmente el mirarnos a los ojos nos hace sentir aceptados y vistos. Cognitivamente nos permite ver más allá de los sesgos que nos dividen e individualmente nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cuando aprendemos a usar nuestro sistema nervioso para conectar y vincularnos y mirarnos con respeto, curiosidad y sensibilidad, podemos ir a la esencia de lo que nos hace humanos y lo que es el fundamento de una sociedad saludable. Gracias por escuchar, espero que disfrutes el podcast.